Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Primero por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de participar en este seminario y también por la presentación, ¿no? Que siempre trabajo un poco ahí las presentaciones y me entero de cosas que yo no sabía. La charla de hoy pues tiene que ver, como ya comentaba Héctor, con una relación que hay entre polinomios ortogonales y estabilidad de sistemas lineales, ¿no? Voy a mostrar aspectos generales de esa relación y voy a mostrar también algunas aplicaciones en las que hemos estado trabajando en los últimos años, ¿no? O sea, quiero decir también que este trabajo es una colaboración con varias personas que voy a mencionar al final de la presentación. Bueno, esto es más o menos una idea de la presentación. Ok, les decía del contenido de la charla. La primera sección es breve, solamente para motivar el estudio de los objetos que voy a estar hablando aquí, que son polinomios ortogonales, polinomios estables. Ya en la segunda sección voy a hablar un poquito más a detalle de cómo son estos polinomios, algunos tipos de cosas que se estudian, algunas propiedades básicas, tanto de los polinomios estables como de los polinomios ortogonales, ¿no? La mayoría de la información que voy a mencionar de ambos temas es información muy básica y es de hecho la única información que necesitamos para el resto de la charla, ¿no? Ya las secciones 3 y 4 ya constituyen el trabajo en sí. En la sección 3 voy a hablar un poco de una relación que se ha estado estudiando últimamente entre polinomios ortogonales y polinomios estables. En la sección 4 voy a mencionar algunas aplicaciones en las que hemos trabajado últimamente y finalmente pues voy a mostrar algunas referencias. Entonces, para iniciar, lo primero que vamos a considerar es un sistema lineal de esta forma, ¿sí? Aquí el X es un vector de n componentes, cuyas las componentes varían de un cierto parámetro 3, que casi siempre se interpreta como el tiempo. A es una matriz que en principio es una matriz fija, constante, tamaño obviamente n por n, y el puntito arriba pues es la notación para la derivada con respecto a t, la derivada con respecto al tiempo casi siempre. Entonces, cuando uno considera un sistema lineal de esta forma, pues las soluciones son muy conocidas, las soluciones son combinaciones lineales de unos ciertos vectores aquí con unas exponenciales, unas funciones exponenciales. Estamos considerando que los vectores v son independientes de t, es decir, son constantes, y la dependencia de t aparece en la exponencial, ¿sí? Y los exponentes aquí pues son precisamente los autovalores de la matriz del sistema, de la matriz A. Es decir, son números en general complejos que son raíces del determinante que aparece aquí en la pantalla. Y entonces quiere decir que los autovalores de la matriz del sistema aparecen como exponentes, ¿no? en las soluciones, y obviamente el comportamiento de las soluciones pues, va a depender de la naturaleza de los lambdas, ¿no? De los autovalores, ¿sí? Entonces vamos a decir que el sistema lineal, ese que está aquí, es asintóticamente estable, ¿sí? Si se cumple la siguiente condición, que el límite de la solución, cuando el parámetro t tiende a infinito, es igual a 0, ¿sí? Es una de las varias definiciones de estabilidad que hay, y es la que vamos a estar utilizando en esta presentación, ¿sí? Entonces, como ya comenté que el comportamiento en realidad depende de los autovalores, pues entonces tenemos el siguiente teorema, que es más o menos sencillo de demostrar, que el sistema lineal, que está aquí, va a ser asintóticamente estable si y solo si todos los autovalores de la matriz tienen parte real estrictamente negativa, ¿sí? O lo que es lo mismo, si los ceros, las raíces del polinomio característico correspondiente, están localizados en el semiplano izquierdo del plano complejo, ¿sí? Obviamente, si por lo menos uno de los autovalores tiene parte real positiva, pues la solución se va hacia infinito, ¿sí? Si los autovalores tienen únicamente parte imaginaria, pues las soluciones oscilan, ¿sí?
Entonces, la única forma en que la solución se va a cero es que absolutamente todos los autovalores tengan parte real estrictamente negativa, ¿sí? Y entonces eso hace que los polinomios que satisfacen esa condición reciban un nombre especial, se llaman polinomios de Hurwitz, ¿sí? Y son polinomios que vale la pena estudiar precisamente por esto, ¿no? Porque caracterizan la estabilidad de sistemas lineales, ¿sí? Entonces, este sistema es un sistema continuo porque tenemos una dependencia continua en un parámetro t, ¿sí? Pero también podemos ver la contraparte discreta, ¿sí? Donde en lugar de tener una ecuación diferencial, pues ahora tenemos una ecuación en diferencias, es decir, es muy similar a la que teníamos antes, nada más que el valor de x en el paso k más 1, o en el tiempo k más 1, o en el evento k más 1, como quieran decir, pues es igual a multiplicar por la matriz A el paso anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces, claramente, aplicando esto recursivamente, pues tenemos una expresión de esta forma, donde me aparecen potencias de la matriz A, y eso hace que en este caso las soluciones de este sistema pues tengan esta forma. Son también combinaciones lineales de unos ciertos vectores que suponemos que son independientes de t. Y ahora los autovalores aparecen ahora con potencias, ¿sí? Es decir, me salen potencias de los autovalores, ¿sí? Y igual los lambdas son los autovalores de la matriz A, es decir, son raíces de este polinomio característico, ¿sí? La definición de estabilidad en este tipo de sistemas discretos es exactamente la misma. Vamos a decir que el sistema es asintóticamente estable si el límite, cuando k tiende a infinito de la solución, pues el límite es cero, ¿no? Es decir, la solución converge hacia el cero, ¿sí? Lógicamente, como me aparecen aquí, el comportamiento otra vez va a depender de los autovalores, pero ahora como aparecen potencias, pues eso me dice claramente que yo voy a tener el siguiente teorema para caracterizar los sistemas discretos que sean estables bajo nuestra definición de estabilidad, y el resultado es que este sistema va a ser asintóticamente estable si y solo si todos los autovalores de la matriz satisfacen que en módulo, pues son números complejos en general, el módulo son estrictamente menor que 1. Es decir, pues todos los ceros del polinomio característico van a estar localizados en el disco unidad, ¿sí? Esos polinomios también reciben un nombre especial, se les llama polinomios de Chur, y al igual que los polinomios Hurwitz, caracterizan la estabilidad de los sistemas de tiempo discreto, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de polinomios especiales que son importantes por lo que ya mencioné, y a ambos se les llaman también polinomios estables, ¿no? Obviamente cuando estamos hablando de sistemas continuos, pues estabilidad significa ser Hurwitz. Si estamos hablando de sistemas discretos, estabilidad significa ser un polinomio Chur, ¿sí? Y entonces ese tipo de polinomios se estudian mucho por mucha gente, y los problemas principales que uno considera cuando uno está hablando de polinomios estables en general, tanto de Chur como de Hurwitz, pues son estos dos, ¿no? El primero es ver de qué otras formas se puede caracterizar la estabilidad, ¿sí? Y también determinar si un polinomio dado es estable, ¿sí? Pero sin tener que calcular explícitamente los ceros, ¿no? Es decir, la única información dada un polinomio, la única información que tenemos son los coeficientes. Y entonces la idea es desarrollar métodos que me permitan establecer la localización de los ceros sin tener que calcular raíces, solamente utilizando los coeficientes, ¿no? Y hay varios criterios muy conocidos, solamente voy a mencionar estos 4, que son los que tienen relevancia para lo que voy a decir a continuación, pero hay muchos más. Los primeros dos, el criterio de Routh-Hurwitz y el criterio de estabilidad, son polinomios que son criterios que satisfacen esta condición, ¿no? Me permiten conocer dónde están localizados los ceros a partir únicamente de los coeficientes, es decir, no necesito calcular las raíces explícitamente. Y los últimos dos son más bien teoremas de caracterización, ¿sí? Para polinomios Hurwitz. Entonces, voy a mencionar un poco en qué consiste cada uno de ellos. Los últimos dos son en los que se ve una relación más o menos clara con la ortogonalidad, ¿sí? El primero de ellos es el teorema de Routh-Hurwitz. Aquí se supone que yo tengo un polinomio de grado n en la variable t, tengo coeficientes reales, ¿sí? Lo que se hace aquí es me construyo esta matriz, que se fijan, esta matriz de aquí
es una matriz de tamaño n por n, y en las filas de la matriz aparecen los coeficientes del polinomio, pero organizados, digamos, como en pares, ¿no? Digamos, aquí, en la primera fila aparecen el n-1, el n-3, etcétera. En la segunda fila aparecen el a sub n, el n-2, etcétera, ¿no? Y esas dos filas se repiten en las siguientes dos, pero se recorren una posición hacia la derecha, y así se van recorriendo todos los coeficientes hasta que uno termina con la matriz aquí, los últimos dos coeficientes, ¿no? Entonces, el teorema de Routh-Hurwitz dice que una vez dada esta matriz, si consideramos los determinantes de los menores principales de la matriz, entonces una fórmula equivalente o una condición equivalente para que un polinomio sea Hurwitz es que todas las determinantes de los menores principales sean positivos, ¿sí? Sean todos positivos, ¿sí? Esta equivalencia de aquí da lugar a un método que ya no lo escribí aquí, donde uno va colocando, digamos, los coeficientes en una especie de tablita, ¿sí? Para calcular los coeficientes de la siguiente fila de la tabla, uno hace unas operaciones que tienen que ver con los determinantes de estas matrices, ¿sí? Uno va trabajando hacia abajo, haciendo operaciones con los coeficientes, y al final te fijas en la primera columna y te fijas cuántos cambios de signo hay, ¿sí? Si no hay ningún cambio de signo, significa que tu polinomio es Hurwitz, y si hay algún cambio de signo, cada cambio de signo corresponde a una raíz que está localizada fuera de la zona de estabilidad, es decir, en la parte derecha del plano complejo, ¿no? Entonces, esto te da un método para saber dónde están localizadas las raíces a partir únicamente de información en los coeficientes. Y es uno de los criterios, me parece, más famosos y más utilizados para este tipo de cosas, ¿no? El siguiente criterio que vamos a ver es, no encontré un nombre por ninguna parte, nada más le llaman así, el test de estabilidad, no sé a quién se deba. Y aquí lo que se hace es, dado un polinomio, que ahora lo puse aquí en la variable x, pero la variable es irrelevante, igual con coeficientes reales de grado n, con la única condición de que el determinante de la potencia n-1 no sea 0, porque aparece aquí. Dado este polinomio, yo me construyo otro polinomio de un grado menor, donde los coeficientes se obtienen a partir de combinaciones o de productos de operaciones entre los coeficientes del polinomio original, ¿sí? Por ejemplo, el an-1 pasa aquí directamente, el an-3 pasa directamente a la potencia de -3, y la otra parte de los coeficientes se obtienen de esta forma, ¿no? Fíjense que aquí esto parece mucho el determinante de una matriz 2×2, o sea que también está relacionado con el criterio anterior. Entonces, al final de cuentas, uno termina con un polinomio de un grado menor, ¿sí? Y el resultado dice que si el polinomio original tiene todos los coeficientes del mismo signo, digamos positivos, por ejemplo, entonces o bien pasa que los dos polinomios, el P y el Q, son Hurwitz, o ninguno lo es, ¿no? Es decir, uno es Hurwitz, sí, solo sí, el otro también es Hurwitz. Entonces, claramente, si empiezo de un grado muy grande, pues yo puedo hacer esto hasta bajarle el grado, hasta grado 2, hasta grado 1, donde es muy fácil calcular las raíces, ¿sí? Y entonces, si las raíces del último polinomio están en el plano izquierdo, en el semiplano izquierdo, pues entonces quiere decir que todos los anteriores van a ser Hurwitz también, ¿no? Entonces es un método, digamos, bastante práctico para ir rebajando el grado del polinomio de tal manera que sea fácil y todos los polinomios de la construcción o son Hurwitz o no lo son, ¿sí? El otro criterio es, fíjense que este sí tiene más relación con las cosas que conocemos de polinomios ortogonales. Es también muy conocido, se le llama el teorema de Hermite-Wheeler, ¿sí? Y aquí lo primero que hacemos es una definición de cuándo un par de polinomios van a constituir un par positivo. Si yo tengo dos polinomios, el polinomio U o el polinomio G, ya sea ambos del mismo grado o el G de un grado menor, ¿sí? Y vamos a decir que esos dos polinomios son un par positivo si sus ceros, ¿sí?, son simples, son negativos y están entrelazados, ¿sí? Entonces, cualquiera que haya estudiado, digamos, las propiedades básicas de polinomios ortogonales, pues sabe que esta propiedad de entrelazamiento, esta propiedad de que los ceros son simples, es una propiedad característica de los polinomios ortogonales, ¿no? Entonces aquí aparece, digamos, la primera conexión
entre polinomios estables y polinomios ortogonales, ¿no? Y el teorema de Hermite-Wheeler dice que, dado un polinomio, digamos f, ¿sí? Yo lo que hago es separar el polinomio en dos partes, ¿no? La h que se queda con las potencias pares y la g que se queda con las potencias impares, ¿sí? Entonces, dado un f, yo separo las potencias pares, me construyo un polinomio h, separo las potencias impares, me construyo un polinomio g, y entonces el resultado dice que el polinomio f va a ser Hurwitz si y solo si h y g forman un par positivo, es decir, sus raíces son simples, son negativas y están entrelazadas, ¿sí? Entonces, ese teorema decía yo que tiene mucha relación con lo que conocemos de las propiedades de los ceros de polinomios ortogonales. Este otro criterio, del cual tampoco sé el nombre, lo pongo así porque tiene que ver con los parámetros de Markov, que son estas tres tildes que están aquí. Esto también tiene mucha relación con la teoría de polinomios ortogonales, porque fíjense que aquí hacemos exactamente la misma descomposición de f del teorema de Hermite-Wheeler, es decir, agarro un polinomio f, me construyo un polinomio h con de las potencias pares, 1g de las potencias impares, y ahora me considero esta expansión, ¿sí? Una serie de potencias negativas de este cociente, ¿sí? Fíjense que aquí como pueden pasar dos cosas, ¿no? Que el h y del g tengan el mismo grado, y en ese caso me aparece la ecuación de abajo, me aparece este término por aquí, o puede pasar que g tenga exactamente un grado menor que h, y en ese caso la expansión me queda de esta forma, ¿no? Entonces, dados los polinomios cualesquiera, yo puedo hacer esta descomposición, me aparecen unas constantes aquí, que le estoy poniendo s con tilde, ¿sí? Y estos numeritos que aparecen en esa expansión de esta función racional se les llaman los parámetros de Markov, ¿no? O sea, en el caso par, yo tengo solamente estos desde S0 hasta S2n-1. En el caso impar tengo además este que me quedó aquí porque los grados son iguales. Y esos dos se les conocen como los parámetros de Markov, que vamos a ver más adelante, que son precisamente lo que conocemos como los momentos de la medida de ortogonalidad en la teoría de polinomios ortogonales, ¿sí? Entonces, el criterio de los parámetros de Markov dice que una vez que yo tengo un polinomio Hurwitz, ¿sí? Calculo el h, calculo el g, hago la fracción racional, hago la expansión en serie, y obtengo los momentos, perdón, los parámetros de Markov, luego me construyo estas matrices, que estas matrices pues, son exactamente las mismas que las matrices de momentos que aparecen en la teoría de polinomios ortogonales. Y el criterio dice, ¿sí?, que el polinomio es Hurwitz sí y solo sí. Estas dos matrices son definidas positivas, ¿sí? Y además, para el caso par también se requiere que el primero de los parámetros de Markov sea positivo, ¿sí? Entonces, claramente, esto también te da una relación con la ortogonalidad, porque esas condiciones son precisamente condiciones de equivalencia para la existencia de una sucesión de polinomios ortogonales en términos de una sucesión de momentos, ¿no? Entonces, estos últimos dos criterios son los que, digamos, hablan de que hay una relación muy cercana entre la teoría de polinomios estables y la teoría de polinomios ortogonales. Eso es para el caso continuo, donde la estabilidad se caracteriza por medio de polinomios Hurwitz. Ahora vamos para el caso discreto, donde ahora lo que tenemos son polinomios Schur, ¿sí? Aquí también hay algunos criterios, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un polinomio de coeficientes reales de esta forma, ¿sí? Lo primero que sabemos de manera más o menos trivial es que una condición necesaria es que el coeficiente libre, este P sub 0 que aparece aquí, sea de módulo estrictamente menor a 1, ¿no? O sea, uno inspecciona el polinomio y si ve que este numerito de aquí no tiene módulo menor que 1, entonces automáticamente el polinomio no es Schur, ¿sí? También tenemos algunos teoremas de tipo Hermite-Wheeler, es decir, donde se hace una descomposición y se verifica un entrelazamiento. Y tenemos un criterio que es parecido al criterio de estabilidad, donde uno va bajando el grado del polinomio, pero aquí se le llama el test de Yuri, ¿sí? Ahorita más adelante voy a decir más específicamente qué es eso, ¿no? Para los teoremas de tipo Hermite-Wheeler, voy a presentar dos de los más conocidos.
Aquí, por ejemplo, empezamos con un polinomio de grado n, coeficientes reales, de esta forma. Y yo lo que hago es me considero la parte real y la parte imaginaria del polinomio cuando considero la variable como que está en la circunferencia unidad, ¿no? Yo parametrizo la z por e a la i teta, ¿sí? Y entonces el e a la i teta obviamente lo puedo partir en dos, ¿no? El coseno, que es la parte real, el seno, que es la parte imaginaria. Entonces con esas dos me construyo polinomios r e i, ¿sí? Donde tengo exactamente los mismos coeficientes del polinomio original, pero pongo nada más la parte real en uno y la parte imaginaria en el otro, ¿sí? Y entonces el resultado es que el polinomio original va a ser un polinomio Schur, sí y solo si el polinomio R, que es el de la parte real, tiene exactamente n ceros en el intervalo de 0 a pi. La parte imaginaria tiene exactamente n más 1 ceros en el mismo intervalo. Y tenemos entrelazamiento, es decir, es un entrelazamiento en la circunferencia unidad. ¿De acuerdo? Es un teorema, digamos, muy similar al teorema de Hermite-Wheeler para el caso de los polinomios Hurwitz, pero ahora la descomposición es distinta, ¿sí? Entonces, ese es uno de los teoremas. La otra descomposición que se puede hacer es una composición en una parte simétrica y una parte asimétrica, es decir, lo primero que hago es agarro el polinomio original, el polinomio Sn, que es un polinomio con coeficientes reales de grado n, ¿sí? Y lo descompongo en dos partes. Esta es una de las partes, fíjense que aquí aparece lo que en teoría de polinomios ortogonales en la circunferencia se le conoce como el polinomio recíproco, es este de aquí. Entonces hago esta descomposición, esta es la parte simétrica, esta es la parte asimétrica, que es muy similar pero con el menos, ¿sí? Y entonces el teorema lo que dice es que el polinomio S es un polinomio Schur, sí y solo si ambos polinomios, la parte simétrica y la parte asimétrica, son polinomios de grado n con coeficientes del mismo signo y además ambos polinomios tienen ceros simples y que se entrelazan también en la circunferencia unidad. Es decir, otra vez, le llamo teorema tipo Hermite-Wheeler porque lo que hace uno es calcula otros dos polinomios y verifica un entrelazamiento, ¿sí? Esto es lo que ya mencioné. Este polinomio se le llama generalmente el polinomio recíproco. Es básicamente un polinomio que se obtiene intercambiando los coeficientes en el polinomio, ¿no? El coeficiente libre pasa a ser el coeficiente principal. En el caso de que el polinomio sea complejo, los coeficientes sean complejos, uno tiene que ponerle el conjugado, pero en este caso, como estamos considerando que los coeficientes son reales, uno simplemente cambia el orden de los coeficientes y ya se tiene el polinomio recíproco, ¿no? Se denota generalmente con esa estrella, esta estrellita de aquí. Y bueno, esto de aquí es simplemente para justificar los nombres, ¿no? O sea, vamos a decir que un polinomio simétrico si es igual a su polinomio recíproco, ¿sí? Y es antisimétrico si es igual a menos su polinomio recíproco, ¿no? Y entonces eso explica esta notación, ¿no? Entonces, en ambos casos, como para redondear un poco, estamos hablando de teoremas que lo que tengo que hacer es descomponer el polinomio dado y verificar un entrelazamiento entre los dos polinomios de la descomposición. Y ambos caracterizan el carácter Schur de un polinomio. Y por último, para terminar con los criterios que vamos a ver aquí, tenemos el criterio, el test de Jury, que es un criterio, digamos, análogo al test de estabilidad que mencioné hace rato para polinomios Hurwitz, donde uno hace una cierta operación con el polinomio para bajarle el grado, y resulta o que los dos son Hurwitz o ninguno de los dos lo es. Aquí se hace más o menos lo mismo, la notación es un poquito diferente, pero aquí lo que uno hace otra vez es uno agarra un polinomio de grado n cualquiera. Aquí sí los coeficientes pueden ser complejos, ¿sí? Y entonces lo que uno hace es, primero verificas que el coeficiente libre sea de módulo menor a 1, ¿sí? Y una vez que ya verificaste esto, te calculas este polinomio de aquí, que le estoy llamando la iteración, digamos, i más 1, ¿sí? Y al hacer esta operación, lo que causamos es que baja el grado en una unidad, ¿sí? Y entonces uno se fija, uno, digamos, construye un polinomio de grado menor de esta forma, uno verifica que el coeficiente libre de ese nuevo polinomio sea de módulo menor a 1. Si eso se satisface, uno vuelve a aplicar el procedimiento y vuelve a reducir de grado, y en cada paso uno va verificando el coeficiente libre. Si al final uno llega hasta grado 1
y todos los coeficientes libres de los polinomios construidos tienen módulo menor a 1, quiere decir que todos los polinomios, incluido el original, van a ser sure. Si alguno de esos falla, quiere decir que el polinomio original tampoco es sure, ¿sí? Y ahora, cualquiera que haya estudiado las cuestiones básicas de polinomios ortogonales en la circunferencia unidad, pues se va a dar cuenta que esto de aquí es precisamente la fórmula, lo que le llaman las fórmulas de recursión de Sego, ¿no? Donde aparece a partir del polinomio de grado n, puedo construir el polinomio de grado n-1, ¿no? O al revés, ¿no? A partir del grado n-1 y su recíproco, puedo calcular el polinomio de grado n, nada más que aquí está despejado, ¿no? Entonces, esto es precisamente esa relación de recurrencia en el caso de la circunferencia unidad, que la voy a mostrar un poquito más adelante. Y bueno, eso es en relación a los polinomios estables. Lo único que hemos visto es que estamos considerando dos tipos. Uno para el caso continuo, que es el caso Hurwitz, uno para el caso discreto, que son los polinomios Schur, y vimos algunos criterios. Vimos que de los criterios se puede deducir que hay algunas relaciones importantes, primero entre polinomios Hurwitz y polinomios ortogonales en la recta real, y después entre polinomios Schur y polinomios ortogonales en la circunferencia unidad, ¿sí? Entonces, lo que sigue es dar una introducción así muy básica de estas dos teorías. Voy a estar referenciando únicamente propiedades muy básicas y les voy a estar más o menos diciendo al mismo tiempo como para ir contrastando, porque las teorías, al menos en algunos aspectos, son muy parecidas, ¿sí? Entonces, vamos a considerar una medida mu y una medida sigma, son medidas positivas de Borel. Mu es una medida en la recta real, está soportada en un cierto intervalo que puede ser acotado o no acotado, y sigma es una medida que está soportada en la circunferencia unidad, ¿sí? Entonces, es bien conocido que ambas medidas podemos considerar productos internos asociados a ellas, es decir, estos dos. Uno es un producto interno en la recta real, otro en la circunferencia unidad, claramente tiene el conjugado, y a partir de esos productos internos podemos construir una sucesión de polinomios. Los reales les voy a llamar P sub n, los de la circunferencia les voy a llamar phi sub n, ¿sí? Que estos se pueden obtener, por ejemplo, a través del procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt, ¿no? Es un argumento, digamos, constructivo, ¿sí? En ambos casos, los momentos asociados a la medida se definen de manera similar. En el caso de la recta real, pues yo me tomo las potencias no negativas o las potencias positivas de X, que son una base, y calculo las integrales con respecto a la medida, y eso me da los momentos en el caso de la recta real. En el caso de la circunferencia unidad hago lo mismo, pero aquí tengo que considerar potencias tanto positivas como negativas de Z, ¿no? Entonces, en este caso les estoy llamando C sub n a los momentos, en este caso es S sub n, y en ambos casos es un resultado muy conocido de la teoría de polinomios ortogonales, que la existencia de esos polinomios es equivalente a que las matrices de momentos, tanto en el caso real como en el caso de la circunferencia unidad, que resultan ser matrices de Hankel y matrices de Teplitz, respectivamente, esas matrices tienen que tener todos los determinantes de sus menores principales positivos, tienen que ser matrices definidas positivas, ¿sí? Entonces, esa matriz de momentos en el caso real es exactamente la que presenté hace rato para lo que antes llamaba los parámetros de Markov. Los parámetros de Markov son esencialmente los mismos que los momentos, ¿sí? Y entonces, quiere decir que estas matrices te garantizan la existencia tanto de una sucesión de polinomios ortogonales como también el carácter Hurwitz de un polinomio, ¿sí? Entonces, esto es lo que acabo de mencionar. Los momentos o los parámetros de Markov, como le quieres llamar, son, digamos, la conexión principal entre estas dos teorías, ¿no? Algunas propiedades también básicas y conocidas tanto de polinomios ortogonales en la recta real como en la circunferencia unidad, es que en el caso de la recta real, pues nosotros sabemos que los ceros de los polinomios son simples, son reales y están localizados en el interior de la envoltura convexa del soporte de la medida, ¿no? Que abrevié todo eso y le puse nada más C. Cuando es un intervalo, pues es así nada más, ¿no? Obviamente tenemos una propiedad de entrelazamiento, los ceros de P sub n se entrelazan con los ceros de P sub n menos 1, eso también es un
resultado muy conocido. Y en el caso de los ceros, de los polinomios en la circunferencia unidad, pues se sabe también que los ceros están localizados en disco unidad, ¿sí? Entonces, claramente, el asunto de la localización de los ceros me da otra pista de que hay mucha relación, primero, entre los polinomios estos reales con los polinomios Hurwitz y en los polinomios estos de la circunferencia unidad con los polinomios Schur, ¿no? Es decir, todo va coincidiendo. Otros polinomios que vamos a utilizar también en un momento más son los llamados polinomios asociados de segunda especie, ¿sí? Que se pueden definir de varias maneras, ¿no? Esta es una de las definiciones, ¿sí? Uno calcula esta integral. Esto es más o menos fácil ver que es un polinomio de grado estrictamente n-1, y se sabe también que los ceros de este polinomio se entrelazan con los ceros de P sub n, ¿sí? Y bueno, otra cosa importante que sabemos de esos polinomios ortogonales es que tanto los polinomios ortogonales como los polinomios de segunda especie satisfacen exactamente la misma relación de recurrencia de tres términos, que se escribe casi siempre de esta manera. Aquí estoy asumiendo que los polinomios son mónicos. La única es que tenemos condiciones iniciales distintas, ¿no? Para el caso de los ortogonales tenemos que el P-1 lo defino como 0, el P sub 0 lo defino como 1, y en el caso de los segunda especie, el polinomio de grado 0 se define como 0, y el de grado 1 es como una constante phi, que en principio la puedo tomar de como a mí me dé la gana. Si quiero, obviamente, que los polinomios sean armónicos, pues la tomo igual a 1 y todos me quedan armónicos, ¿no? Entonces, es una relación de recurrencia muy importante que satisfacen tanto los P sub n como los Q sub n, ¿sí? Hay algunas condiciones en los coeficientes, es decir, estos coeficientes va a resultar que los coeficientes B sub n son reales y los A sub n son positivos en el caso que tengamos ortogonalidad con respecto a una medida positiva, ¿sí? En el caso de la circunferencia unidad, por otro lado, tenemos una relación de recurrencia también, que es la que mencionaba hace rato, que es este de aquí. El polinomio de grado n se puede obtener a partir del polinomio, de grado n más 1, perdón, se puede obtener a partir del polinomio de grado n y su polinomio recíproco, pero además fíjense que aquí aparece la evaluación del cero de este mismo polinomio, ¿sí? Estos coeficientes de aquí, es decir, las evaluaciones en cero de los polinomios, se les llama coeficientes de Bernoulli o coeficientes de Schur o coeficientes de reflexión, y satisfacen que son números complejos que están en el disco unidad, ¿sí? El estrella es precisamente el mismo que definí hace rato, ¿sí? Esto ya lo mencioné también hace rato. Esencialmente el test de Yuri es aplicar esta relación de aquí, es decir, si yo cuento con un polinomio de grado n más 1, despejo el polinomio de aquí, y eso me le baja el grado, ¿no? Me le baja el grado y voy verificando a cada momento que estas cantidades de aquí vayan estando en el disco, ¿sí? Esto lo que me dice además es que obviamente por la propiedad de los ceros, pues ya sé, digamos de manera muy directa, que cualquier polinomio ortogonal en la circunferencia unidad es también un polinomio Schur, ¿sí? Es también un polinomio Schur. Entonces quiere decir que, como vamos a ver un poquito más adelante, si bien sabemos que hay, digamos, cierta equivalencia o cierta relación entre los polinomios Hurwitz y los polinomios ortogonales en la recta real, ¿sí? En el caso de los polinomios Schur y los polinomios en la circunferencia unidad, la relación es mucho más directa, ¿no? Es decir, directamente, cualquier polinomio ortogonal en la circunferencia unidad es un polinomio Schur, simplemente por la propiedad de los ceros, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos también algunos teoremas inversos. El primero de ellos, que también es muy importante y muy conocido, es el teorema de Favart. Es decir, no solamente una sucesión ortogonal me genera a partir de recurrencia dos sucesiones A sub n y B sub n con estas características, sino que la conversa también es cierta. Dada dos sucesiones, la sucesión A sub n de números positivos, la sucesión B sub n de números reales, yo me agarro condiciones iniciales, me construyo unos polinomios a través de la relación de recurrencia y se puede mostrar que esa sucesión va a ser ortogonal con respecto a una cierta medida positiva, ¿sí? Ese es el teorema de Favart. Otro resultado importante en la teoría de polinomios ortogonales en la recta real es que, dados dos polinomios cualesquiera, ¿sí? Simplemente que sus raíces sean reales,
simples y entrelazadas, se puede garantizar la existencia de una sucesión ortogonal que los incluye a ellos. Es decir, yo puedo completar a partir de ellos dos una sucesión que va a ser ortogonal con respecto a alguna medida misma. Es decir, me basta con dos polinomios cuyos ceros satisfagan las propiedades deseadas para poder encontrar una familia ortogonal tal que esos dos polinomios sean parte de la sucesión. Y ese teorema se le llama el teorema de Jeronimus-Wendorf, ¿sí? Los teoremas análogos para el caso de la circunferencia son los otros dos. El primero es el teorema de Bernousski, que dice que dada una sucesión arbitraria de números complejos en el disco unidad, ¿sí? Yo me agarro construyendo polinomios a partir de esta fórmula de aquí, y se puede mostrar que los polinomios que construya son polinomios ortogonales con respecto a una cierta medida, ¿no? Soportada en la circunferencia unidad, y esto se le llama el teorema de Bernousski. Y el análogo al otro resultado es que, dado un solo polinomio cualquiera, ¿sí?, con los ceros en el disco unidad, se puede garantizar la existencia de una sucesión que es ortogonal y que incluye este polinomio arbitrario, ¿sí?, y que es ortogonal con respecto a alguna cierta medida soportada en la circunferencia unidad. Es decir, no sé si tenga otro nombre, pero Barre-Simon le llama así, es un teorema Jeronimus-Wendorf para la circunferencia unidad, ¿no? Fíjense que este último resultado implica que los polinomios Schur son, digamos, en cierto sentido equivalentes a los polinomios ortogonales en la circunferencia unidad en el siguiente sentido. Ya comenté antes que cualquier polinomio ortogonal en la circunferencia es un polinomio Schur, pero este resultado me dice que si a mí me dan cualquier polinomio que sea Schur, yo puedo encontrar una sucesión tal que ese polinomio forme parte de ella, y por lo tanto ese polinomio es ortogonal con respecto a alguna medida. A eso me refiero con este último enunciado, que, digamos, la relación entre polinomios Schur y polinomios ortogonales, que son esencialmente los mismos, en ese sentido, ¿sí? Okay. Muy bien, vamos a la tercera sección, donde esto ya es parte del trabajo que hemos venido realizando en los últimos años, donde relacionamos de una manera un poco más explícita los polinomios Hurwitz y los polinomios ortogonales en la recta real, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es que estas conexiones no son nuevas, ni mucho menos. Ya hay muchos resultados existentes en la literatura que hablaban ya de esta conexión. Menciono nada más estos tres aquí, aunque hay muchos más, ¿sí? Hay una conexión, por ejemplo, de la estabilidad con el problema de momentos y con la teoría de fracciones continuas, ¿no?, que se sabe que estas dos tienen una relación muy estrecha con polinomios ortogonales. Esto aparece, por ejemplo, en el libro de Ganmacher del 59. Hay un paper también de Jenin en el 91, donde habla de la relación del algoritmo de Euclides. Perdón. Los polinomios ortogonales y el algoritmo de Roth-Hurwitz, ¿sí? Y hay una contribución, de hecho, más reciente de Abdon Choque, que él está en la Universidad Michoacana, aquí en México, donde él hace una relación entre polinomios Hurwitz y polinomios ortogonales, pero en el caso matricial, que es muy parecida a la que yo voy a mostrar ahora, pero nosotros la trabajamos de una manera un poco distinta y solamente en el caso escalar. Pero este resultado ya se conocía también por Abdon en el 2015, ¿no? Y Abdon ha seguido trabajando en eso también, pero desde una óptica, digamos, distinta. El resultado principal es el siguiente. Básicamente lo que voy a mostrar ahora es cómo a partir de un polinomio Hurwitz puedo encontrar polinomios ortogonales, ¿sí? Y lo voy a mostrar al revés, que a partir de polinomios ortogonales puedo construir polinomios Hurwitz. Entonces a eso le llamamos como una relación más o menos de equivalencia entre los polinomios Hurwitz y los polinomios ortogonales. En el caso de esta relación, hay dos casos, ¿no? Cuando el grado del polinomio Hurwitz es par y cuando el grado es impar, que se comportan de manera distinta. Entonces, este resultado que está aquí, nos dice lo siguiente: yo me agarro un polinomio f, que sé que es Hurwitz, ¿sí?, de grado par, ¿sí?, y me defino la parte par y la parte impar, como lo dije antes, los polinomios h y g, ¿sí?, de tal manera que satisfacen esto de aquí, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: si yo le llamo a los coeficientes del polinomio Hurwitz de esta forma, ¿sí?, yo básicamente lo que hago es al polinomio h, es decir, a la parte par del polinomio Hurwitz, le hago un cambio de variable,
lo multiplico por esta cosa para que me quede mónico, ¿sí? Y ese me da un polinomio P que resulta ser un polinomio ortogonal con respecto a alguna medida, ¿sí? Tal que sus primeros momentos son precisamente los parámetros de Markov que mencioné antes del polinomio asociados al polinomio Hurwitz, ¿sí? Y la parte impar, ¿sí? Resulta ser el polinomio de segunda especie, ¿sí? O sea, quiere decir que si yo descompongo un polinomio Hurwitz de grado par, obtengo un ortogonal y un segunda especie, ¿sí? Y la relación es que los parámetros de Markov son los momentos de la medida de ortogonalidad correspondiente, ¿sí? Este es un resultado que aparece en este trabajo, un trabajo con Noé Martínez, Baltasar Aguirre y un servidor, de por allá de 2019, aunque es mucho antes, pero tardó mucho en publicarse, entonces en realidad esto fue como en 2017 más o menos. Eso es en el caso par. En el caso impar ocurre una cosa parecida, es decir, la parte par h de un polinomio Hurwitz resulta ser un polinomio ortogonal, pero la parte impar ya no es exactamente el segunda especie, sino es esta combinación lineal entre el ortogonal y el segunda especie, donde otra vez los parámetros de Markov son los momentos de la medida de ortogonalidad del P y del Q. ¿De acuerdo? Entonces es una descomposición muy similar, nada más que aquí en el caso impar el G no me queda que es exactamente el Q, sino que me queda esta cosa de aquí. ¿De acuerdo? Entonces esto me dice que dado un polinomio Hurwitz cualquiera, sea de grado par o de grado impar, yo puedo encontrar una sucesión ortogonal finita hasta grado n, pero obviamente si conozco el polinomio de grado n y conozco los momentos, pues puedo construir todos los polinomios hacia abajo, ¿no? Entonces esto quiere decir que dado un polinomio Hurwitz de grado que sea, de grado par o de grado impar, yo puedo asociarle una familia ortogonal finita hasta grado n, donde el n es, por ejemplo, si el polinomio Hurwitz es de grado 2n, el polinomio ortogonal va a ser de grado n. Entonces, esa es la relación en un sentido. La relación en el otro sentido es más fácil todavía, ¿sí? Porque fíjense que si yo me considero una familia ortogonal, ¿sí? Con una medida que esté soportada en el intervalo 0 infinito, es decir, en la parte positiva del eje real, ¿sí? Y yo me considero los polinomios los de segunda especie, ¿sí? Pues claramente, por la forma en que estamos tomando el soporte de la medida, todos los ceros de este polinomio, de todos estos polinomios van a estar simples, van a ser reales y van a ser positivos, y se van a entrelazar con los ceros de este de aquí, del Q, ¿sí? Por lo tanto, si yo hago este cambio de variable para mandar los ceros al lado negativo y aplico el teorema de Hermite-Wheeler, pues automáticamente me queda que esta construcción de aquí me va a dar un polinomio Hurwitz de grado par. Es decir, esto se sigue directamente del teorema de Hermite-Wheeler por el entrelazamiento, ¿de acuerdo? Este es en el caso par. Y en el caso impar pasa algo parecido, pero también la cosa se complica un poquito por la cuestión de la combinación lineal. Aquí en este caso también tengo una familia ortogonal asociada a una cierta medida soportada en la parte positiva del eje. Tengo los polinomios de segunda especie. Y ahora lo que tengo que hacer es definir otra sucesión G, que es una combinación lineal del P y del Q, donde aparece un cierto numerito aquí beta, que depende de n, que es positivo, y ese beta sub n se puede garantizar que existe tal que los ceros de P sub n y de G sub n sean positivos y entrelazados, ¿sí? Y una vez que ya encontré ese beta sub n, ¿sí? Entonces otra vez el teorema de Hermite-Wheeler me dice que el entrelazamiento de este G y de este P me va a ocasionar que si yo construyo un polinomio de grado impar de esta forma, ese polinomio va a ser Hurwitz, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tenemos un parámetro libre que le estamos llamando beta, que depende del grado, ¿no? Es decir, para cada grado hay un beta, ¿sí? Entonces, ya a partir de aquí, pues, tomando en cuenta estas construcciones, esto obviamente es el resultado inverso, ¿no? Yo ya dije antes que un polinomio Hurwitz me determina dos sucesiones finitas o una sucesión finita de polinomios ortogonales, y aquí estoy diciendo lo contrario, ¿no? Cualquier sucesión de polinomios ortogonales me genera una sucesión de polinomios Hurwitz, ¿sí? Y entonces ya lo que sigue es ver algunas propiedades de esa familia, ¿sí? Entonces la primera pregunta que nos hicimos es, ok, yo sé que el beta que aparece aquí depende de n, ¿sí? Es decir, hay un beta para cada grado. Y la primera pregunta que nos planteamos es, bueno, ¿es posible
escoger un beta que sirva para todos los grados, ¿no? Y resulta que sí, resulta que si uno se considera este cociente, ¿sí? Hablaban del cero, que este es el extremo izquierdo, digamos, de la medida de ortogonalidad. Esta sucesión siempre es creciente, ¿sí? Tiene un cierto límite, ¿sí? Y me basta tomar este beta como una cantidad mayor al límite ese que está aquí, ¿no? Es decir, yo básicamente para encontrar un beta que sea independiente del grado, tengo que calcular este límite y tengo que escoger un beta mayor que ese límite, y eso me garantiza que el beta funciona para todos los grados y que siempre voy a estar pudiendo construir polinomios Hurwitz de esa manera, ¿sí? Otra de las cosas que vimos es que cuando uno construye una familia de polinomios Hurwitz de esa forma que mostré antes, pues los polinomios construidos satisfacen una relación de recurrencia que es muy parecida a la relación de recurrencia de los polinomios ortogonales. De hecho, aparecen los mismos coeficientes, pero aparecen dependiendo del grado unos coeficientes o los otros. Los coeficientes se dividen en dos familias, uno para el grado par, otro para el grado impar, y pero esencialmente son los mismos parámetros A y B que aparecen en la relación de recurrencia de los polinomios ortogonales. Es decir, estos polinomios Hurwitz también satisfacen una relación de recurrencia, ¿sí? Y también se mostró en ese trabajo que también se puede garantizar un teorema de tipo Favart para Hurwitz, ¿no? Es decir, yo me agarro polinomios As, coeficientes As y coeficientes Bs con algunas restricciones, ¿sí? Con algunas restricciones, me agarro estas condiciones iniciales, ¿sí? Empiezo a construir polinomios con esta fórmula, con 13, y todo lo que construya va a ser polinomio Hurwitz, ¿no? Con grados crecientes, ¿sí? Como conclusiones, digamos, para cerrar un poquito esta parte, lo que acabo de decir antes es que cualquier polinomio Hurwitz, a cualquier polinomio Hurwitz le puedo asociar una familia finita de polinomios ortogonales, ¿sí? La otra cosa que dije es que la parte real y la parte par y la parte impar de un polinomio Hurwitz corresponden con polinomios ortogonales y polinomios de segunda especie respectivamente. Dije también que podemos construir polinomios Hurwitz a partir de polinomios ortogonales y su segunda especie cuando la medida está soportada en la parte positiva del eje. Esta sucesión construida de esta manera satisface una relación de recurrencia y un teorema de tipo Favart. Mencioné también que los polinomios Schur son esencialmente equivalentes, ya expliqué lo que eso quería decir con los polinomios ortogonales en la circunferencia unidad. Y otra cosa importante que no he mencionado antes es que utilizando esa transformación de Mobius que mapea el disco al semiplano izquierdo, podemos mapear cualquier polinomio, digamos, un polinomio S a un polinomio F de esta manera, ¿sí? Y entonces, de esta manera, a través de este mapeo, se puede estudiar el carácter Schur a partir del carácter Hurwitz o viceversa, es decir, de esta transformación, el S va a ser un polinomio Schur, sí, solo sí, el F es un polinomio Hurwitz. Esto quiere decir que a través de este mapeo yo puedo estudiar, digamos, el carácter Hurwitz de un polinomio utilizando metodologías que se utilizan para estudiar la estabilidad Schur o viceversa, ¿no? Entonces esto me permite hacer una conexión entre esos dos. Y bueno, vamos ahora a la parte de aplicaciones. Voy a mencionar 3 aplicaciones, tenemos algunas más, pero estas me parece que son las más ilustrativas. La primera tiene que ver con la estabilidad robusta, ¿sí? Voy a mencionar a qué se refiere eso. Acuérdense que teníamos antes un sistema lineal, continuo, de esta forma, donde la matriz era una matriz constante, ¿sí? Pero sabemos que en la práctica, pues los sistemas tienen variación o tienen incertidumbre, es decir, dado un sistema y un modelo matemático, el modelo matemático nunca refleja fielmente el fenómeno físico, ¿no? Por lo tanto, hay una cierta incertidumbre que se puede caracterizar de la siguiente manera. Yo voy a decir que la matriz A depende de un conjunto de parámetros, ¿sí? Que voy a denotar por el vector Q, que es un vector que tiene D variables, ¿no? Y está definido en una cierta región de RD, ¿sí? Obviamente, si yo digo que la matriz depende de esos parámetros, el polinomio característico también depende de esos parámetros, y entonces yo voy a tener toda una familia de polinomios característicos, y a mí me interesa verificar cuándo
todos los polinomios de la familia tengan la propiedad de estabilidad, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, se dice que el sistema es robustamente estable, es decir, que el polinomio característico sea estable para todo valor de Q, ¿sí? Entonces, a Q se le llama un parámetro de incertidumbre, ¿sí? Y en la literatura se estudian, digamos, varios tipos, ¿sí? Voy a mencionar algunos de ellos. El más sencillo de todos, el más estudiado de todos, es cuando uno considera incertidumbre tipo intervalo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo asumo que un polinomio, ¿sí?, depende de un cierto número de parámetros Q de la siguiente manera, es decir, cada uno de los coeficientes es un parámetro independiente, ¿sí? Y cada uno de los coeficientes, cada uno de los parámetros se mueve dentro de un cierto intervalo definido, ¿sí? Por eso se le llama incertidumbre tipo intervalo. Obviamente, este vector Q construido de esta manera, pues es un vector que vive en un cierto hipercubo de dimensión n+1 generado por estos intervalitos de aquí, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una incertidumbre de esta forma y uno se pregunta bajo qué condiciones toda la familia va a ser Hurwitz para todo valor de Q, pues la respuesta a esa pregunta te la da el teorema de Kharitonov, donde aquí me faltó una H. El teorema de Kharitonov es uno de los resultados más famosos en esta teoría, que dice que la estabilidad de toda la familia es equivalente a la estabilidad de estos 4 polinomios que se le llaman los polinomios de Kharitonov, que se obtienen, si se fijan bien, utilizando valores límites de los intervalos. Si, por ejemplo, este polinomio K1 aparece el extremo izquierdo de los 2 primeros intervalos, luego aparece el extremo derecho, aquí me equivoqué, sí, el extremo derecho de los 2 intervalos y así sucesivamente. Es decir, yo me construyo polinomios utilizando los extremos de los Qs. De esta manera me construyo 4 intervalos de esta forma, 4 polinomios de esta forma, y la estabilidad de toda la familia es equivalente a la estabilidad de estos 4. Quiere decir que yo nada más necesito verificar 4 polinomios y si los 4 son estables, yo puedo garantizar que toda la familia es estable, ¿sí? Hay algunos tipos más generales de incertidumbre. Por ejemplo, se considera a veces incertidumbre tipo afín, donde los coeficientes se ven como combinaciones lineales de ciertos parámetros. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí el coeficiente de la X es una combinación lineal de 2 parámetros, ¿sí? Tenemos también incertidumbre tipo multilineal, donde pueden aparecer productos, pero con potencias a lo más 1, ¿no? Cada coeficiente pueden ser productos y combinaciones lineales y productos de parámetros, ¿no? Tenemos un caso más general donde es incertidumbre tipo polinómica, donde ya me pueden aparecer potencias más grandes aquí, ¿no? Obviamente, cuando uno va considerando ese tipo de incertidumbres, el problema se va haciendo mucho más complejo. Y ya, por ejemplo, para estas dos últimas, ya no existen resultados teóricos, sino uno básicamente lo que hace es resolver esto a partir de técnicas numéricas, ¿no? Y bueno, con esa definición de lo que estamos llamando estabilidad robusta, pues la idea que exploramos fue la siguiente. Yo tengo una medida de ortogonalidad, aquí estoy mostrando la medida de ortogonalidad de los polinomios tipo Laguerre, por ejemplo, ¿sí? Y la idea es introducir un parámetro T en la medida de ortogonalidad, de tal manera que la medida dependa de T, ¿sí? Obviamente, si la medida depende de T, pues ahora los polinomios van a depender de T, los segunda especie también, pero mientras T sea un número positivo aquí, ¿sí?, pues esto de aquí siempre va a ser ortogonal, este siempre va a ser la segunda especie y siempre sus ceros se van a entrelazar, ¿sí? Y por lo tanto yo puedo construir polinomios Hurwitz de la manera como mencioné antes, a partir de los ortogonales, y estos polinomios van a tener la propiedad de que van a ser Hurwitz para todo T, ¿sí? Es decir, voy a estar generando, ¿sí?, familias de polinomios Hurwitz que son robustamente estables por diseño, ¿no? Si por ejemplo aquí, este es un ejemplo de grado 3 construido de esa manera. Fíjense que por la manera como metí el T aquí, resulta que cuando uno calcula los polinomios, la T aparece como potencia, es decir, me aparece una incertidumbre de tipo polinómica, ¿sí? Entonces, lo que quiero mencionar aquí es que esta idea no es nueva tampoco, digamos, hay muchos trabajos donde la gente considera introducir un cierto parámetro T en la medida de ortogonalidad. Se me viene a la mente, por ejemplo, los pesos tipo Freud que se han estado estudiando últimamente, donde uno mete un parámetro T y uno estudia la dependencia, por ejemplo, de los coeficientes de la relación de recurrencia en términos de T,
uno pone ecuaciones de movimiento de los ceros, cómo se comporta con respecto al parámetro t, etcétera. Quiere decir que la idea de introducir un parámetro en la medida no es nueva. Lo que me parece que es nuevo es utilizarlo en este contexto, ¿sí? Para generar familias de polinomios que sean Hurwitz robustamente estables por diseño, digamos, ¿no? ¿Sí? Y esto, obviamente, yo puse el ejemplo para la medida de Laguerre, pero también se puede hacer por otras medidas, ¿no? Por ejemplo, para la medida de Jacobi. Obviamente, metimos un parámetro, pero pues, se pueden meter más parámetros para que tengas un poquito más de variabilidad. En este trabajo que está aquí abajo, se trabaja especialmente con la medida de Laguerre y la medida de Jacobi. Se estudian el comportamiento de los ceros con respecto al t. Obviamente uno puede obtener diferentes tipos de incertidumbre y la idea de todo esto es que estamos intentando aplicar o utilizar este tipo de construcciones para usarlo en aplicaciones en una técnica de control que se llama asignación de polos, es decir, uno busca diseñar un sistema de tal manera que tenga una función característica o un polinomio característico bien definido, y la idea es utilizar estos polinomios ahí porque sabemos que van a ser robustamente estables, ¿no? Es algo en lo que hemos estado trabajando los últimos años, pero es algo donde tenemos apenas resultados parciales. Pero la idea, digamos, principal es esa, de que esto se puede utilizar en el estudio de estabilidad robusta de sistemas lineales y en el diseño de controladores para ese tipo de sistemas, ¿no? Otra aplicación, la segunda aplicación que voy a mostrar, es que utilizando la relación que hay entre los polinomios Schur y los polinomios ortogonales en la circunferencia unidad, pues fuimos capaces de obtener un nuevo criterio de estabilidad para polinomios Schur, como los que mencioné antes, ¿sí? Y aquí la idea es utilizar lo que le llamamos la transformación de Sego. Fíjense que ya mencioné antes que utilizando transformaciones de Mobius uno puede estudiar estabilidad Schur a través de estabilidad Hurwitz y viceversa, ¿sí? Una alternativa para este tipo de transformaciones es el uso de lo que se llama la transformación de Sego, ¿sí? La transformación de Sego relaciona una medida en la circunferencia unidad que sea simétrica con una medida en el intervalo, puede ser menos 1, 1 a menos 2, 2, dependiendo de cómo se normalice, ¿sí? Y entonces, esas dos medidas, hay una especie de biyección bajo ciertas condiciones, ¿sí? Y se sabe cuál es la relación entre las correspondientes familias ortogonales, ¿no? Es decir, si yo me tomo una medida en la circunferencia y obtengo su medida relacionada en la recta real a través de la transformación de Sego, la relación entre la familia P y la familia Phi es bien conocida, hay expresiones explícitas y todo. Y entonces, utilizando esta relación, encontramos un criterio que por cuestiones de tiempo no voy a mostrar así con mucho detalle, para determinar el carácter Schur de un polinomio, que es un criterio que no se conoce en literatura, ¿sí? Es un criterio de los de tipo Hermite-Wheeler, ¿sí? Un criterio de descomposición, ¿sí? Y la única diferencia, o digamos, la parte ventajosa del criterio que obtuvimos, es que, por ejemplo, los criterios que yo mencioné antes de entrelazamiento para polinomios Schur requieren verificar el entrelazamiento de dos polinomios de grado n, que es el mismo grado del polinomio que tú quieres verificar si es Schur o no. Y utilizando esta transformación de Sego es posible verificar el criterio Schur a través del entrelazamiento de dos polinomios de la mitad del grado, ¿no? O sea que es una especie ahí de mejora. Y también esto esperamos que permita después seguir explorando qué más se puede hacer a través de la transformación de Sego, sabiendo que hay una relación, digamos, entre polinomios Hurwitz y polinomios Schur, ¿sí? Todo si quieren ver esto en más detalle, pues es un artículo más o menos reciente, es del año pasado, con Noé Martínez y Gerardo Romero, ¿sí? Y la tercera cosa que a mí me parece como que la más interesante, por lo menos para mí, que es como más nueva, es que este tipo de cosas ya las hemos estado utilizando para hacer aplicaciones ya un poco más, digamos, de ingeniería, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta aplicación tiene que ver con la estabilización de plantas intervalo, que así se le llaman en ingeniería, que tienen un cierto retraso, ¿sí? Que es incierto, ¿sí? Entonces, voy a decir esto de manera así un poco muy por encima, ¿no? Porque tampoco es mi área, no quiero decir cosas en las que no soy así tan experto.
Pero básicamente un sistema cualquiera se puede representar a través de un diagrama bloques así como este, ¿sí? Esta función G se le llama función de transferencia, que generalmente es una función racional, donde el denominador, el polinomio denominador de esa función racional es precisamente el polinomio característico de la matriz de la que hablé antes, ¿no? Cuando uno habla de función de transferencia, uno básicamente está trabajando en el dominio, me parece, de la frecuencia. Entonces, uno utiliza la transformada de Laplace, ¿sí? Y eso, digamos, te da dos técnicas diferentes para analizar el mismo problema, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar la otra, la de la frecuencia, ¿no? Cuando una planta, cuando un fenómeno, un sistema tiene retraso, ese retraso se puede representar por medio de una función exponencial, donde este tau pues es la cantidad, digamos, de tiempo que se va a retrasar el fenómeno. Esto es muy útil porque ciertos procesos llevan inherentemente un retraso, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de procesos químicos, pues la reacción química tarda tiempo en hacerse, entonces si yo voy a utilizar una ley de control, yo necesito esperar un poco y necesito meter este tipo de retraso, ¿no? Entonces, esto es lo que ya decía. Esta G es una función de transferencia. Este polinomio que le estoy llamando aquí delta es exactamente el mismo polinomio característico de la matriz cuando uno representa el sistema por medio de una matriz, precisamente este. Fíjense que aquí estoy asumiendo que tanto el numerador como el denominador de la función de transferencia son polinomios inciertos, es decir, el eta depende de una serie de parámetros inciertos Q, el delta depende de unos parámetros R, ¿sí? Y también tenemos incertidumbre en el retraso, es decir, no sabemos ni quién está, ¿sí? O tau se mueve, digamos, dentro de un cierto intervalo, y también tenemos incertidumbre tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Entonces, para que este sistema sea estable, ¿sí? Uno puede probar, ¿sí?, que el sistema que sea estable es equivalente a que esta función de aquí, que se llama cuasi polinomio, este es un polinomio, este es otro polinomio y este pues, es una función exponencial, ¿sí? Este sistema va a ser estable si y solo si este cuasi polinomio no es igual a 0, ¿sí? Para todos estos, cuando yo me muevo en el eje imaginario del plano complejo, ¿sí? Esto nunca es 0 para todo omega, para todo tau, para todo q y para todo r, ¿sí? Es decir, si yo quiero que el sistema sea estable en todas esas regiones donde tengo incertidumbre, yo necesito que esta cosa nunca toque el 0. Ese es básicamente uno de los criterios que se utiliza. Y esto se puede analizar a través de una técnica que se llama la técnica del value set, que es una técnica geométrica. Muestro aquí un ejemplo. Fíjense que si yo tengo, por ejemplo, estos polinomios con incertidumbre, y si yo asumo que la incertidumbre es de tipo intervalo, ¿sí? Ya dije que eso se puede caracterizar a través del teorema de Kharitonov, que necesito 4 polinomios, que son los polinomios en los extremos, y resulta que el value set es una herramienta geométrica que me permite decir, ¿sí?, si todo ese polinomio incierto va a ser estable o no a través de este rectangulito, ¿sí? Yo esencialmente lo que hago es fijo omega, ¿sí? Me calculo los 4 polinomios evaluados en S omega, en J omega. J es el imaginario, ¿no?, que los ingenieros le llaman J. Cada uno de los polinomios me genera un punto en el plano complejo. Se puede mostrar que cuando la incertidumbre de tipo intervalo, toda la zona, digamos, de incertidumbre corresponde a todo este rectángulo cuyos vértices son los polinomios de Kharitonov, ¿sí? Y entonces el polinomio ese va a ser estable siempre y cuando este rectángulo de aquí no toque el origen, ¿sí? Entonces, a cada omega le corresponde un rectángulo diferente. Entonces, yo básicamente tengo que estar moviendo omega, ver para dónde se mueve el rectangulito, y si el rectángulo nunca toca el origen, entonces yo tengo que todo ese polinomio es robustamente estable, ¿sí? Entonces, para el caso de la planta con retraso que estamos utilizando, lo que necesito que no toque el 0 es el cuasipolinomio, es decir, es este de aquí, este es un polinomio, este es otro polinomio eta, y luego tengo la exponencial, ¿sí? Al delta le corresponde un rectangulito así como el que está en pantalla, ¿sí? Al eta le corresponde otro rectangulito así como está en pantalla, pero cuando el eta lo multiplico por esta exponencial, obviamente lo que va a hacer es rotarme el rectángulo, entonces el rectángulo pues, se va a mover.
y cuando se lo sumo al otro, pues me va a dar una suma de rectángulos, ¿sí? Y como uno de ellos podría estar rotado, pues ya la figura geométrica que me da ya no es un rectángulo, podría ser una figura geométrica, digamos, un octágono, algo de 6 lados, algo diferente, ¿no? Por la rotación, ¿sí? Y yo para que esta cosa sea estable, yo lo que necesito es que la figura geométrica resultante de este cuasi polinomio nunca toca el origen para todo omega y para todos los valores inciertos. Eso es lo que se necesita, ¿sí? Entonces, si resulta que el sistema que estoy analizando no es estable, ¿sí? Entonces uno puede tratar de meter algo que se llama un compensador para hacerlo estable. El compensador se puede representar por otra función racional, ¿sí? Un polinomio B entre un polinomio A, y la idea es escoger esos dos para de tal manera que toda la función de transferencia resultante ahora sí sea estable, ¿sí? Entonces este compensador C tiene que elegirse de tal manera de que el sistema sea estable para todo tau, para todo q y para todo r, ¿sí? Y la idea que exploramos aquí, ¿sí? Es escoger C de tal manera que el polinomio A, que aparece aquí en el denominador, es un polinomio ortogonal, el polinomio B es un polinomio de segunda especie, y esos polinomios van a satisfacer, el cociente de ellos va a satisfacer una cierta desigualdad, que es la que me va a garantizar la estabilidad. Es decir, yo necesito como necesito que esto sea estable para todos los valores de Q, R y tau, pues necesito que estos sean especiales en el sentido de que satisfagan una cierta desigualdad, que no voy a mostrar aquí, pero que si alguien tiene interés, está en este trabajo de aquí de abajo, que también es un trabajo muy reciente, ¿sí? Entonces esa fue más o menos la idea, y para mostrar más o menos cómo trabaja esto, sin tener que dar así muchos detalles, creo que esta gráfica ayuda mucho. Fíjense, esto es más o menos como se utiliza la técnica esta del value set que les comentaba antes. Cada una de las figuras geométricas que están aquí, ¿sí? Representa la figura geométrica del cuasi polinomio para un cierto valor del retraso. Por ejemplo, esta que está aquí arriba es cuando tau vale una cierta cantidad, y luego el que sigue es cuando tau vale otra cantidad. Entonces yo voy variando tau y se va moviendo la región de estabilidad, la que no quiero que toque el origen, ¿sí? Entonces fíjense que aquí el origen está exactamente en este punto, lo cual quiere decir que para los valores de tau, donde las figuras geométricas aparecen en esta región de aquí, el sistema no va a ser estable, ¿sí? Entonces la idea es meter un compensador para estabilizar el sistema. Entonces la figura de la derecha ya tiene el compensador ese que les comentaba, que fue diseñado, digamos, a partir de polinomios ortogonales y de segunda especie. Y fíjense que aquí el cero ya aparece acá, ¿sí? Fíjense, aquí esto está para un omega fijo y un tau que se mueve, esto de aquí. Y la figura de la derecha, fíjense que se aprecian varias figuras. Esta figurita de aquí, esta especie de herradura, estoy moviendo nada más tau con un cierto omega fijo. La siguiente estoy moviendo tau también con otro omega diferente. Cada una de estas corresponde a variación de tau en frecuencias diferentes. Y fíjense que aquí se ve que conforme yo voy moviendo la frecuencia y voy moviendo también tau, esta cosa de aquí siempre se empieza como a alejar del cero, ¿sí? Y eso me da, digamos, me garantiza que esto siempre va a ser estable para todos los valores de Q, para todos los valores de R, para todos los valores de omega y para todos los valores de tau, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que uno hace para estabilizar los sistemas. Este ejemplo en particular, si no recuerdo mal, es un ejemplo de hecho de una función de transferencia de un proceso real en una empresa, si no recuerdo mal, de Matamoros, que tiene que ver con un proceso de platinado de piezas metálicas con zinc, ¿sí? Entonces, esto se utilizó ahí, o sea, es un ejemplo, digamos, real. Y se muestra con simulaciones de que utilizando ese compensador, el sistema se estabiliza sin ningún problema, ¿sí? Y bueno, esas son las tres aplicaciones que les quería mostrar. Y ya para finalizar, les decía yo al principio que todo este trabajo que he presentado es trabajo en colaboración con varias personas. Aquí las pongo, Alejandro, Noé y Pedro son estudiantes de doctorado, los tres. Ellos han trabajado, digamos, todos los artículos que presenté, los autores son un subconjunto no vacío de todos los que están aquí, ¿sí? Por ejemplo, Alejandro, creo que son dos de los papers que mostré, aparece Alejandro, en otro aparece Noé, principalmente con la cosa
de los polinomios Schur. Alejandro y Noé son matemáticos de formación, ¿sí? Pedro es ingeniero, ¿sí? Los tres están trabajando, digamos, de manera conjunta en estas cosas. Otras dos personas que se han involucrado en el proyecto recientemente son Héctor Casillas, que es un estudiante de maestría de aquí de Colima, que va a terminar este semestre. Es Gustavo, que ya lo presentó hace rato Pijeira por ahí. Él está en la Universidad de Monterrey, es profesor. Y por la parte de ingeniería está Gerardo Romero, que es un investigador con mucha experiencia, muy consolidado, cuya área de especialidad es precisamente el estudio de sistemas de control con retraso, ¿no? Entonces, Gerardo es un profesor, además es coordinador de investigación y posgrado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces, hay, digamos, mucha gente involucrada en esto. Quiero resaltar que esto ha sido un trabajo de equipo entre gente que nos dedicamos más a matemáticas y gente que se dedica más a ingeniería, y a mí me ha parecido una experiencia pues bastante buena, porque me permite, aunque yo tengo un perfil electrónico de mi carrera, yo ya no me acordaba de nada, ¿no? Entonces he estado retomando cosas y a mí me parece muy interesante. Y ahora sí, ya esta es la penúltima charla, transparencia, perdón. Nada más que sigue, ¿no? Que sigue, algunas de estas cosas ya hemos estado trabajando. La primera es construir familias robustamente estables a través de la relación de recurrencia. Lo que yo mostré es cómo construirlas a través de la introducción de un parámetro en la medida de ortogonalidad, pero también se puede utilizar la relación de recurrencia, y es algo que hemos estado trabajando en los últimos meses. También todas las cosas que he mostrado para Hurwitz se pueden extender, nos parece, para sistemas discretos, es decir, todas las aplicaciones que hemos visto se pueden también obtener para sistemas discretos. Es algo también en lo que pensamos trabajar y considerar más aplicaciones, ¿no? Más aplicaciones más de ingeniería. Y bueno, algunas referencias, estos son algunos de los trabajos que mencioné. Todas las cosas de control que mencioné se pueden ver en este libro, que es una referencia básica de control robusto, por si a alguien le interesa. Y bueno, pues ya sería todo. Muchas gracias por su atención.